Hola, mil bendiciones para todos los hermanos de nuestra iglesia Semillas de Fe y para todos aquellos que hoy han dispuesto en su corazón escuchar esta enseñanza. Quisimos traer esta enseñanza debido a que ya estamos en tiempo de Navidad, tiempo en el cual recordamos el nacimiento de nuestro amado Jesús y reflexionamos sobre el gran amor que Dios tuvo con cada uno de nosotros al enviar a su Hijo a este mundo como único medio para librarnos del pecado, para regalarnos la salvación y darnos la libertad. Y esta enseñanza la hemos titulado ¿Qué significa el tiempo de Navidad? Y en primer lugar, vamos a definir qué es el tiempo. De manera etimológica, la palabra tiempo viene de una palabra en latín que es tempus, que también viene de otra palabra que es temporas o temporal. Y probablemente el filósofo Aristóteles fue el primero que abordó el tema del tiempo. Y él nos habla que el tiempo es movimiento de las cosas. Cuando un objeto se traslada de un lugar a otro, y ese traslado es lo que marca el tiempo. Por ejemplo, el sol. A medida que la Tierra va moviendo, se va marcando las horas del día. Lo que ya ha marcado ese movimiento lo llamamos pasado. Donde está el sol le llamamos presente. Y lo que falta por transitar lo llamaríamos futuro. Entonces, Aristóteles vio el tiempo como movimiento de las cosas. Y mucho tiempo después, ya en la Edad Moderna, el filósofo alemán Immanuel Kant habló del tiempo como esa capacidad que tiene solamente el ser humano de intuir lo que acontece fuera de sí. Es decir, que cuando afuera pasan sucesos, solo el ser humano tiene la capacidad de discernir y entender que esos sucesos están pasando a través de la historia. De tal forma que si nosotros quisiéramos entender quién es alguien que es consciente del tiempo, podríamos decir que es alguien que tiene la capacidad de percibir y responder al acontecer de los hechos o al cambio de los acontecimientos que ocurren frente a nosotros. Quiero que tengamos esto muy presente porque como vamos a hablar de qué significa el tiempo de la Navidad, necesitamos ser conscientes de ese tiempo. Es decir, vamos a usar la capacidad que tenemos de percibir y responder a eso que se nos presenta delante de nosotros. Porque la Navidad se nos coloca delante de nosotros y tenemos que responder también a ella. Es decir, ser conscientes de ese tiempo de la Navidad. Entonces vamos a las Escrituras para entender qué significa el tiempo de la Navidad. Cómo la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, nos da luces para entender el significado de la Navidad y el tiempo preciso de la Navidad. En este sentido vamos a hablar cómo la Navidad es el cumplimiento del tiempo histórico. Para ello tenemos este pasaje en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así lo dice la versión Reina Valera 1960. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sometido a la ley de Moisés. Así lo expresa la versión Dios habla hoy. Vamos a ver cómo la dice la versión traducción lenguaje actual. Dice, pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Y la Reina Valera contemporánea dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer sujeto a la ley. Fíjense que el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, nos expresa su comprensión acerca del tiempo de la Navidad y dijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, la plenitud del tiempo, cuando llegó el momento señalado, Dios envió a su Hijo. Y dice que envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y eso es muy importante porque las traducciones que hemos leído acá arriba son las traducciones del griego al español, que dicen
la plenitud del tiempo, la plenitud del cronos. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y de las dos palabras que en el Viejo y en el Nuevo Testamento se utilizan, es la palabra cronos y kairos. El apóstol Pablo aquí utiliza la palabra cronos y esa es una palabra para expresar el tiempo en términos medibles, que es contable humanamente. De allí vienen las palabras cronómetro, cronología, cronológico. Es decir, cronos es un tiempo humano medible y comprobado. Y es por ello que aquí el apóstol Pablo enfatiza que Jesucristo no apareció de la nada, sino que Él nació en un momento particular del tiempo y nacido de mujer bajo la ley. Eso quiere decir bajo los parámetros humanos, bajo los parámetros de normalidad de tiempo y espacio. Nacer de mujer significa que nació como cualquier ser humano, por eso era 100% humano. Y bajo la ley significa bajo esos parámetros sociales, culturales y religiosos del pueblo hebreo. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, nos dice que por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el mundo y nos empieza a describir que el nacimiento de Jesús se da en ese momento de la historia. Y más allá de decir que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre, cosa que creemos que no fue exactamente esa fecha, lo importante es que Jesús nació y llegó al mundo en el tiempo del Cronos, cuando se cumplió el tiempo. Algunos dicen que puede haber sido en las fiestas de Sucot, en las fiestas de los tabernáculos, pero lo importante es que fue un hecho histórico. Pero además, para el apóstol Pablo, el nacimiento de Jesús llegó a ser el cumplimiento de los tiempos, de los acontecimientos históricos alrededor de ese nacimiento de Jesús. Jesús nace en un momento en que la historia humana había sido preparada por Dios, en la cual convergieron una serie de acontecimientos históricos que prepararon a la venida de Jesús, aquella noche en Belén. Es importante para nosotros entender que Dios dirigió la historia, la guió hasta el momento preciso para que la llegada de Jesús fuera un evento histórico único, no solamente un suceso más en la historia. Ese es el tiempo también en que el mundo había pasado por una serie de imperios, el egipcio, mesopotámico, los asirios, los babilónicos, los medos y persas, los griegos, los romanos. Y ninguno de estos imperios, hablando en el contexto medio oriental y mediterráneo, pudo traerle la estabilidad y la paz a Israel. Podemos decir que el mundo había llegado a un punto de quiebre a nivel político y social. Las guerras habían desgastado a los pueblos y la ruina y la miseria aumentaba, así como la desesperanza. Por otro lado, podemos entender esa plenitud del tiempo que menciona Pablo, porque el mundo había sido globalizado, es decir, con el imperio griego se globalizó, por ejemplo, la lengua griega como la lengua internacional. Con los romanos se hicieron grandes vías de comunicación que permitieron conectar el mundo antiguo de una manera tal que no había existido antes de los romanos. También con la paz romana, la gente podía circular libremente por el imperio, lo que permitió la comunicación y el comercio de una manera muy importante. Es decir, la información empezó a viajar más rápido, pero también el mundo había llegado a un agotamiento de las filosofías y estaban cansados del politeísmo que Roma también había permitido. Los rituales de las religiones habían hastiado a la gente de insatisfacción. Es decir, el mundo de aquel entonces había llegado a un punto de decadencia moral, pero a la vez tenían... Así que podemos decir también nosotros que la Navidad fue el tiempo donde Dios irrumpió en la historia de la humanidad para cambiar su rumbo. Pero también podemos decir que el tiempo de la Navidad es la oportunidad para permitir a Dios irrumpir en nuestra historia y cambiar su rumbo. Ahora bien, pero no solamente se trata de que la Navidad fue un evento histórico,
sino que también encontramos en tercer lugar que la Navidad debe verse como una oportunidad de Dios. Fue un evento histórico innegable que muchos han tratado de negarlo, pero hasta el día de hoy ha sido imposible negar que la Navidad ocurrió y Jesús vino al mundo. Pero no solo eso, la Navidad también significa la oportunidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, tenemos un pasaje también muy especial que decía, el tiempo se ha cumplido. Fíjense que otra vez es muy similar a la versión de Gálatas 4, versículo 4. Y dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la versión Reina Valera 1960. En la versión Dios habla hoy dice, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. En la traducción lenguaje actual dice, allí anunciaba las buenas nuevas, las buenas noticias acerca de Dios. Ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia. Y finalmente, vemos como lo expresa la versión Reina Valera contemporánea. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Tenemos aquí a Marcos como el primer evangelista que inicia su evangelio con estas palabras de Jesús, nuevamente diciendo el cumplimiento del tiempo o la plenitud del tiempo. En Gálatas, Pablo lo vio como la plenitud del Cronos. Y si seguimos la línea de que Marcos de alguna manera escuchó de Pedro el evangelio y luego de alguna manera redacta también, entonces fíjense que tendríamos a los dos pilares apostólicos, por decirlo así. O sea, tenemos a Pablo y a Pedro, los dos con la idea de que el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento del tiempo, de la plenitud del tiempo, pero no solamente histórico y como hemos dicho, sino también como una preparación. Y esto lo sabemos porque estas versiones son la traducción de la expresión griega kairos. Aquí no se utiliza la palabra cronos, sino kairos. Y si bien en español solo hay una palabra para tiempo, y es la que usa Marcos, que es kairos, que es un tiempo extrahumano, que viene fuera de la historia en este sentido. Es el espacio de tiempo de Dios. Kairos es lo que viene de parte de Dios y transversaliza la historia humana, transversaliza el cronos. Kairos es una manera de hablar de cómo la eternidad de Dios se abre y actúa en la historia en este espacio de tiempo. No es igual a nuestro tiempo. Es un espacio de tiempo especial como lo registra el prólogo del Evangelio de Juan. Le dice, en el principio ya existía la palabra. Aquel que era la palabra estaba con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Luego, en los versículos 12, 13 y 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El que es lo eterno, el que está en ese tiempo, fuera del tiempo, ingresa ahora al tiempo, pero ingresa de una manera especial. Entonces entendemos este cumplimiento aquí en Marcos, capítulo 1, como el cronos de Dios, como la gracia de Dios, como la oportunidad que viene directamente de Dios, donde la eternidad de Dios viniendo a lo temporal para llenar lo temporal de la eternidad. Y esto es muy especial porque Marcos dice que en este tiempo está llegando, o sea, ha llegado en la historia y ante este kairos que Jesús ha instaurado, o sea, ha iniciado, dice que se debe producir algo. Y el texto nos dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Y aquí hay algo muy especial cuando hablamos nosotros también del kairos de la gracia de Dios, y es que exige una transformación de la persona. La gracia de Dios aparece para transformar, no solamente para cambiar lo que hacemos, sino para poder transformar lo que somos. Y en ese sentido,
implica arrepentimiento, y todos sabemos que arrepentimiento es un cambio, es un giro, cambiar del rumbo de las cosas, cambiar la dirección. Es decir, cuando se acepta ese kairos, esa gracia que viene de parte de Dios, exige del ser humano un cambio para que se dé esa transformación que la gracia de Dios quiere también comunicar. Entonces, podemos decir que la Navidad dio inicio a un espacio de gracia de Dios que salva y transforma al ser humano. Hay un pasaje muy significativo que está en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y esa palabra allí es epifanía. Fanos, que es mostrar o revelar. Y epi, que es sobre. Es una manifestación sobrenatural. Y obviamente podemos referirlo al nacimiento de Jesús. Pero dice que es la gracia lo que nos manifestó en el pesebre, allá en Belén. Y fue la misma gracia de Dios. Y dice que fue para salvación de todos los hombres. Y noten que dice también que nos enseña que esa gracia que fue manifestada nos salva y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Esa gracia, ese kairos que se ha abierto, tiene como propósito la transformación de la vida, es decir, la Navidad fue el tiempo de inicio de un espacio de gracia de Dios para transformar al ser humano. ¿Qué significa entonces el tiempo de la Navidad? Es el cumplimiento histórico, pero también un espacio de parte de Dios para transformar al ser humano. No solamente para cambiar los acontecimientos históricos, sino para transformar al ser humano. Y esto nos lleva a un cuarto momento, ya que cuando nosotros pensamos en la Navidad, generalmente se nos evoca regalos, celebración, familia. Lo relacionamos con el árbol de Navidad, con el pesebre, con los adornos, con todas esas cosas. Pero necesitamos también recuperar el sentido de la misma expresión para poder entender esto que se nos ha comunicado acerca de que la Navidad, el tiempo de la Navidad, es tanto el cumplimiento histórico como también un espacio que Dios abrió en su gracia para el ser humano. La palabra Navidad viene de natividad, pero a su vez viene de una contracción de una serie de palabras del latín, nati vita te. Y nativitate es muy especial porque fue acuñada por los padres de la iglesia en el siglo V, por allá en el año 240, para poder condensar cómo expresar qué fue lo que se cumplió allá en Belén con el nacimiento de Jesús. Entonces utilizaron nativitate, que significa realmente nacimiento de la vida para ti. Noten entonces que la palabra Navidad es una expresión teológica que quiere condensar que lo que ocurrió en Belén fue el nacimiento de la vida para los seres humanos, que no fue solamente el nacimiento de un niño, que no es solamente gracia de Dios a través del ministerio de Jesús más adelante, lo que aconteció esa noche, es la posibilidad de volver a adquirir la vida de Dios. Podemos resumir que la Navidad es un tiempo para tener vida, es un tiempo para conectarnos con la vida nuevamente, un tiempo para tener vida y vida abundante. Y ustedes recordarán que por eso el Señor Jesús en el Evangelio de Juan y en muchas oportunidades se refiere a sí mismo como vida. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice: yo he venido para que tengan vida. Y la palabra allí es zoe, y para que la tengan en abundancia. En el griego hay varias palabras que se refieren a vida. Está bios, que es la palabra de la vida física. Psique, que es la palabra para vida del alma. Pero zoe tiene una connotación, a veces para hablar de la vida espiritual, de esa vida interior que generalmente viene de parte de Dios. Así que cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan zoe, es para que tengan la vida que Dios quiere darles y para que la tengan en abundancia.
Así que si tomamos los conceptos que hemos mencionado hasta el momento para decir que es el tiempo de la Navidad, podemos decir que el tiempo de la Navidad es, en primer lugar, tiempo cronos para un cambio. La historia fue transformada, la historia fue cambiada por la llegada del Señor Jesús. Pero también es un tiempo cronos para un cambio para nosotros que celebramos la Navidad, que conmemoramos que el Señor Jesús un día entró en nuestra historia a través de un cuerpo humano. Pero también es un tiempo kairos, a través del cual Dios abrió una oportunidad para transformación de los seres humanos, y todo esto a partir de la vida de Jesús. Porque Jesús es el cronos y el kairos de Dios. Por eso decimos que Jesús es 100% humano y 100% divino. No le faltó absolutamente nada a su humanidad, como tampoco le falta absolutamente nada en su divinidad. Y así lo expresa el Evangelio de Juan cuando dice: aquel verbo fue hecho carne, ese verbo del prólogo y de los primeros versículos, el cual habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, para culminar e ir cerrando y aplicando a lo que mencionamos del tiempo, recuerden lo que dijimos. ¿Quién es alguien consciente del tiempo? Es aquella persona que tiene la capacidad de percibir y responder al acontecer de los hechos, al cambio de los acontecimientos que está frente a sí, o sea, frente a nosotros. Entonces, el tiempo de la Navidad significa que debemos estar conscientes de lo que significa e implica ese tiempo, que es un tiempo frente a nosotros para cambiar lo que hacemos y una oportunidad ante nosotros para transformar lo que somos a través de la vida de Jesús. Y fíjense que en este párrafo dice también frente a nosotros y oportunidad ante nosotros. Son dos palabras distintas y su uso también es particular. Decimos que el tiempo de la Navidad es un tiempo frente a nosotros, que está como al igual frente a nosotros para invitarnos a cambiar, pero también es una oportunidad ante, es decir, se nos presenta, se nos rinde casi en los pies por ser gracia de Dios, y que está diciéndonos de alguna manera: por favor, aquí está esta oportunidad, también para ser transformados, para que podamos transformar lo que somos, y obviamente esto es posible solo a través de la vida de Jesús. Esto es lo que significa el tiempo de la Nativitate. Tiempo de cambio, tiempo de transformación, un tiempo de la vida de Jesús para todos. Y quisiera que nos hiciéramos estas preguntas acerca de cómo nosotros asumimos este tiempo de la Navidad. Primero, ¿eres consciente o un inconsciente del tiempo? ¿Cómo te defines especialmente del tiempo de la Navidad? Cada año pasa la Navidad, ¿verdad? Pero ¿ya has sido consciente de eso que está delante de ti, de la oportunidad que se presenta para nosotros? 2. ¿Ya se ha celebrado la Navidad en tu vida? Eso es muy importante, porque si la Navidad es el nacimiento de la vida de Dios, ¿ya se ha efectuado esa Navidad en tu vida? Esa es una buena pregunta para hacérsela también a nuestros familiares, a nuestros amigos, preguntarles: ¿ya se ha celebrado la Navidad en ti? No si tú has celebrado la Navidad, no, si le preguntamos: ¿ya se ha celebrado la Navidad de Dios en ti? Tercera pregunta: ¿en qué necesitas que se dé un cambio en tu cronos? Es posible que con todo este año particular de la pandemia, ¿verdad?, existan cosas en lo que hacemos en nuestra vida diaria y cotidiana que debemos cambiar, porque si queremos cambiar, la Navidad es precisamente esta recordación de que Dios quiere intervenir también en nuestro cronos para generar cambios. Y finalmente, cuarta pregunta: ¿qué necesitas ser renovado o transformado en tu vida? Es posible que tú digas: bueno, ya yo soy cristiano, soy hijo de Dios, ya yo fui transformado. Sí, pero es posible que necesitemos ser renovados. Es decir, que la experiencia de la vida de Dios, que esa experiencia de Jesús viviendo en nosotros,
podemos decir, yo necesito que sea renovada en mi vida, en ese compromiso con Dios, con mi comunidad, con ese compromiso con la palabra de Dios. ¿Qué crees que necesitas ser renovado en tu vida? Porque recuerda que la Navidad es el Kairos de Dios también, es la oportunidad de Dios para traer transformación. Así que quisiera dejarlos con esas preguntas y finalizar diciendo que esto es el tiempo de la Navidad. Y les regalo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí vemos el cumplimiento de la promesa, ¿verdad?, de que el Señor Jesús vino a nuestras vidas, vino a cambiarnos y vino a darnos la oportunidad de que nosotros también cambiemos si lo queremos. Pero por supuesto, lo amamos tanto que eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Así que, hermanos, esperamos que esta enseñanza sea de provecho para su crecimiento espiritual y que nos sirva para reflexionar y hacer los cambios que tengamos que hacer en nuestras vidas, pero que ese cambio sea genuino y sincero ante nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, quien vino a este mundo con el único propósito de redimir al mundo y darnos una vida eterna. Amén. Así que les deseo una feliz Navidad al lado de su familia. Reciban un abrazo de su hermana y Elvira de Ramírez y de toda mi familia. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.